De la cruz a la victoria, la resurrección de la esperanza. En una tarde oscura y silenciosa, el cielo se cubrió de nubes grises, y el viento soplaba con fuerza. En la ciudad de Jerusalén, el eco de los pasos resonaba por las calles vacías mientras las sombras se alargaban, ocultando la solemne imagen de la cruz erguida en el monte Gólgota. En esa cruz, colgaba un hombre que, durante 3 años, había enseñado a multitudes, sanado a los enfermos, dado vista a los ciegos y resucitado a los muertos. Su nombre era Jesús de Nazaret, el Mesías esperado por siglos, el Hijo de Dios. Pero los romanos lo habían condenado a morir como un criminal, y las autoridades religiosas lo habían entregado a la tortura y la humillación. La multitud que antes lo había aclamado, ahora lo despreció y gritó por su muerte. La sangre cubría su cuerpo, las manos y los pies estaban perforados por clavos, y una corona de espinas lo coronaba como rey de un reino quepa. Mientras Jesús colgaba allí, la oscuridad comenzó a caer sobre el mundo. Un manto de tinieblas se expandió sobre la tierra, como si toda la creación estuviera de luto. La gente que observaba desde lejos murmuraba en confusión y temor. Algunos se burlaban, otros lloraban. Pero había algo distinto en el rostro de aquel hombre crucificado. A pesar de la agonía física, sus ojos reflejaban una paz profunda, como si conociera algo que los demás no podían comprender. El último suspiro. Con un esfuerzo titánico, Jesús levantó su cabeza, y mirando al cielo, gritó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fue un susurro entrecortado por la sangre y el dolor, pero en esas palabras se contenía toda la fuerza de la voluntad divina. Después, exhaló el último aliento, y el mundo se sumió en un silencio mortal. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo, como si la separación entre lo divino y lo humano se deshiciera en un. Los discípulos, que se habían dispersado por miedo, se sintieron abrumados por la tragedia. Pedro, el valiente líder, no pudo evitar negar a su maestro 3 veces antes de que el gallo cantara. La esperanza que habían cultivado durante 3 años se desvaneció en un mar de incertidumbre y dolor. Ya no sabían qué pensar, qué hacer ni a quién seguir. Jesús había muerto, y con él, el lamento de las mujeres. En la oscuridad de la madrugada del tercer día, un grupo de mujeres se acercó al sepulcro donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé eran las más cercanas a él, y su dolor era incontenible. Habían acompañado a Jesús durante su ministerio, y ahora se enfrentaban a la última despedida, Al llegar a la tumba, notaron algo extraño. La gran piedra que había sido colocada en la entrada había sido removida. Confundidas y asustadas, entraron en la tumba y no encontraron el cuerpo de Jesús. El miedo y la angustia las invadieron. ¿Quién había robado el cuerpo de su Señor? ¿Qué significaba esto? En ese momento, una figura brillante apareció ante ellas. «No temáis», dijo una voz suave pero llena de autoridad. Las mujeres, temblando, miraron al ángel que les anunciaba lo que parecía imposible. «Jesús no está aquí, ha resucitado. Vayan y díganlo a sus discípulos». La noticia era tan impactante que, por un momento, no pude creerlo. Pero, final. La resurrección, el triunfo sobre la muerte. Mientras. Esa misma tarde, 2 discípulos iban caminando hacia un pueblo cercano llamado Emaús, hablando entre sí sobre todo lo que había ocurrido. Mientras caminaban, un hombre se les acercó. Era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Durante todo el trayecto,
Él les explicó las Escrituras, mostrándoles cómo todo lo que había sucedido en su vida estaba escrito en los profetas, desde su sufrimiento hasta su resurrección. Al llegar al pueblo, Jesús se sentó con ellos para cenar, y cuando partió el pan, sus ojos se abrieron. Lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Asombrados, regresaron corriendo a Jerusalén. El encuentro en el cenáculo. Esa noche, los discípulos estaban reunidos en una casa, aún temerosos y dudosos, cuando de repente, Jesús se presentó entre ellos. «La paz sea con vosotros», dijo, mostrando las marcas de los clavos en sus manos y pies. El miedo de los discípulos se transformó. «Como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros», les dijo. Les dio el poder del Espíritu Santo, para que pudiera seguir su obra en el mundo, llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. La resurrección de Jesús no solo significaba su victoria sobre la muerte, sino el comienzo de un nuevo tiempo, un tiempo en el que la esperanza no sería más un deseo, sino una viva realidad, sustentada por el poder de Dios. La resurrección de la esperanza. El mensaje de la resurrección fue más que una historia de un hombre que venció la muerte, era el anuncio de que en Cristo, la muerte ya no tenía poder. El pecado había sido derrotado, y la vida eterna había comenzado. Los discípulos salieron a predicar con valentía, sabiendo que la esperanza que ahora tenían era más fuerte que cualquier adversidad. La resurrección de Jesús les dio la certeza de que, aunque enfrentaran sufrimiento y persecución, su destino estaba sellado en él. En los años que siguieron, miles de personas vinieron a creer en el mensaje de la cruz y la resurrección. La esperanza que había sido sembrada en la tumba vacía creció y se multiplicó, transformando vidas y naciones. Los de Jesús sabían que, sin importar seguidores, el legado eterno. Hoy, más de 2000 años después, la cruz y la resurrección siguen siendo el núcleo de la fe cristiana. La muerte y resurrección de Jesús no solo cambiaron la historia, sino que continuarán transformando corazones en todo el mundo. Cada persona que se encuentra con la verdad de la resurrección experimenta la misma esperanza que aquellos primeros discípulos vivieron. La victoria de Jesús sobre la muerte es la garantía de que, de la cruz a la victoria, esa